La cuestión de si la narrativa de Cunqueiro es realista, fantástica, maravillosa o si se puede encuadrar dentro del llamado realismo mágico ya fue debatida por la crítica anteriormente. Aunque en esta comunicación no pretendemos ofrecer una respuesta, lo que está claro es que en la narrativa de Cunqueiro se habla de hechos mágicos que se aceptan e incorporan a la realidad. Y este se trata del principal punto en común de la tan comentada relación del realismo mágico con la narrativa de este autor. Entonces, dando por sentada esta relación, vamos a centrarnos en el discurso crítico que ligó a esta corriente con Cunqueiro. Al igual que el movimiento hispanoamericano, las novelas de Cunqueiro surgieron en un entorno dominado por la novela realista, en especial la novela social de los años 50 y 60. Antes de hablar de la novela social, creo que es necesario en este punto recordar brevemente la trayectoria vital y literaria de Cunqueiro. Entonces, Manuel Forcadela divide la evolución personal y artística de Cunqueiro en 5 etapas. La primera, antes de 1936, una etapa de monolingüismo en gallego y vinculación al galleguismo. La segunda, entre el 36 y el 47, la época fascista. Desde el 47 al 61, época en la que vuelve a su ciudad natal de Mondoñedo, escribe la mayor parte de su obra en gallego y se vincula al grupo Galaxia. A partir del 61, en Vigo, es redactor, subdirector y finalmente director del Faro de Vigo, del diario El Faro de Vigo. Y la última etapa, la quinta, en los años 70, es la consolidación como escritor en castellano. Durante la tercera etapa del regreso a Mondoñedo, escribe su primera novela, publicada en el 55, Merlín e familia e outras historias, seguida de As crónicas dos Ochantre en 1956. Son novelas que sorprendieron por su forma fragmentaria, su recurso a la magia y a los personajes de otras épocas o directamente sacados de otras obras literarias. Era una intertextualidad manifiesta de corte posmoderno que aún no estaba de moda en esa época, al menos en el panorama español. Y estas novelas chocaron con la tendencia imperante que, como he dicho, era el realismo social. Forcadela también nos recuerda, y cito, que todas estas obras son publicadas por Galaxia, editorial que instituye a Cunqueiro como el autor por excelencia de su catálogo contemporáneo, sin parangón entre los escritores gallegos de su tiempo. En la medida en que Galaxia era, entre las editoriales gallegas de la época, aquella que contaba con mayor prestigio, la publicación de las obras de Álvaro Cunqueiro va acompañada de la consagración de su autor dentro del entonces minúsculo y deformado sistema literario gallego. Así pues, podemos hablar de que el realismo mágico impulsó la consolidación y el reconocimiento de Cunqueiro en el ámbito español, porque en el ámbito gallego lo fue obteniendo poco a poco a partir de la publicación de estas primeras novelas. Es necesario hacer un pequeño paréntesis sobre Galaxia porque su aparición supuso el germen del resurgimiento literario en la Galicia interior, me refiero a la Galicia, a los autores que quedaron en Galicia, no a los que emigraron, después de la Guerra Civil. Fundada en el año 50, permitió el aprovechamiento de las pocas posibilidades que existían para la publicación de textos en gallego durante la época franquista. Estuvo desde el principio vinculada al Partido Galleguista y guiada por 3 personalidades: Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto y Ramón Piñeiro. Las ideas que tenían con respecto a lo que se podía publicar y lo que debía ser la literatura gallega tenían mucho que ver con el pensamiento de Vicente Risco, que creía en la existencia de una esencia del ser o la raza gallega, en terminología de Risco. Y creían que la obra de Cunqueiro representaba esto a la perfección. Sin embargo, parece que, sobre todo Piñeiro, no eran realmente conscientes de la enorme influencia que tuvieron las lecturas extranjeras de Cunqueiro en aquella época.
Piñeiro, atraído por lo que puede haber de enxebre, de tradicionalmente gallego en Merlín y las crónicas, no quiso ver que las innovaciones técnicas procedían de autores que consideraba perniciosos para la literatura gallega. Porque Cunqueiro pues, se vio influenciado por autores tan distintos como o por movimientos tan distintos como el estructuralismo, la generación beat o las vanguardias como el surrealismo. A partir de los años 50 y especialmente en los 60, en este panorama de la literatura gallega, empezó un proceso de renovación literaria con unas características propias que se va a conocer como la nueva narrativa gallega. Prestaban mucha atención a la experimentación lingüística y a técnicas relativamente nuevas inspiradas en Kafka, Joyce, Faulkner o el Nouveau Roman francés. Esto chocaba con las preferencias estéticas de Galaxia y, por su parte, los autores más jóvenes también rechazaban lo que representaba el proyecto Galaxia, que era esencialmente conservador, y lo que proponía era un galleguismo más bien cultural y menos político. Y también rechazaban a los escritores vinculados al grupo Galaxia como Ángel Fole o el propio Cunqueiro. Las críticas que va a recibir Cunqueiro van especialmente encaminadas hacia el hecho de que su literatura se considerase de evasión y totalmente desligada de los problemas del momento. Algunas de estas críticas venían precisamente del círculo de escritor y de autores con los que había tenido cierta afinidad, como puede ser Celso Emilio Ferreiro. Entonces, sin una gran justificación, parece que Cunqueiro se va a convertir en una especie de paradigma de escritor acomodado en su posición ideológica y acrítico con el régimen. Mientras tanto, en el contexto más amplio del panorama de la literatura española, tenemos, como ya dije, el realismo social, el movimiento del realismo social. El contexto histórico de la posguerra y la dictadura es indispensable en la configuración del realismo social, con el ambiente de pobreza generalizada, sin olvidar la censura y el vacío cultural al que dio lugar la muerte o el exilio de numerosos intelectuales y artistas. Y esto en la inmediata posguerra, pero entre 1957 y 1962 incluso podemos hablar de que la posición de los censores se endureció. Y los escritores, cito a Larraz y Suárez Toledano, los escritores viraron hacia posiciones más radicales en lo que se ha denominado realismo crítico. Se produjo un aumento de la carga en las narraciones, se denunciaron con mayor fuerza las precarias condiciones de trabajo del campesinado y el proletariado, se pusieron de manifiesto los excesos de la burguesía y se escenificó una realidad social de lucha de clases. Bien, el paradigma empezó a cambiar a partir de 1962 con la publicación de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, obra que, pese a tener poco que ver con Cunqueiro, ya evidencia un distanciamiento de las premisas del realismo social y un afán renovador, sobre todo en lo tocante al lenguaje. Algunos autores consagrados, junto con otros más jóvenes, influenciados por la novela experimental extranjera, empezaron a reaccionar contra el árido panorama de la novela social. Y durante los 60 aparecen, por ejemplo, Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, Señas de identidad, de Juan Goytisolo, ya superada su etapa de denuncia social más explícita, y Volver a esa región, de Juan Benet. Paralelamente, al otro lado del Atlántico, se estaban gestando los elementos que realmente prepararon el camino para el cambio de actitud hacia la obra de Cunqueiro. Es cierto que Miguel Ángel Asturias e incluso Borges ya habían publicado novelas y relatos en los que lo fantástico y lo maravilloso tenían un papel central, pero fue a partir de los 60 cuando se sucedieron las publicaciones de La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, en el 62, Rayuela, de Cortázar, un año más tarde, y especialmente en el año 67, Cien años de soledad, de García Márquez,
que alcanzó en el mismo momento de su publicación un increíble éxito y un reconocimiento internacional. Publicado en la editorial sudamericana de Buenos Aires, se agotaron en una semana las 8.000 copias de la primera tirada y las ediciones siguieron multiplicándose mensualmente. Mientras tanto, en una línea muy parecida a la de sus anteriores novelas, Cunqueiro escribe alrededor de 1967 su segunda novela en castellano, Un hombre que se parecía a Orestes, que fue publicada por la editorial barcelonesa Destino, también la editorial que publicó su primera novela en castellano. En estos años ya hacía varias décadas que las editoriales gozaban de una mayor influencia crítica, así como los premios literarios, que se iban convirtiendo en un medio de dar a conocer o de consagrar escritores. Precisamente la editorial Destino es la que concede el Premio Nadal, un premio muy prestigioso de novela, el más antiguo de este tipo en España, y que le fue concedido a Cunqueiro por Un hombre que se parecía a Orestes en 1968. Se trata del galardón más importante que recibirá Cunqueiro a lo largo de su vida. La lista de los libros galardonados desde el inicio del premio en 1944 es muy esclarecedora de las distintas tendencias literarias que se fueron sucediendo a lo largo de los años. Podemos ver que la primera novela premiada fue Nada, de Carmen Laforet, y en las dos primeras décadas de existencia del premio le fue entregado a obras tan representativas de la literatura de posguerra como en 1947 La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, en 1955 El jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, o 2 años más tarde Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. En los años inmediatamente anteriores a 1968, la elección también recayó en obras de corte realista, con lo que el hecho de que la ganadora fuera un hombre que se parecía a Orestes llama todavía más la atención. Al respecto de la situación de Cunqueiro en esta época, nos dice Francisco Umbral: no interesó su novelística en los 40-50 porque no era realista, o mejor, socialrealista. Pero después vino García Márquez arrasando con algo muy próximo a Cunqueiro, y Borges, es decir, la fantasía literaria, la invención de otro mundo, el milagro de la prosa y los beneficios de la imaginación. Álvaro Cunqueiro era consciente de que la incorporación de esta nueva corriente literaria le benefició, al mismo tiempo que expresaba una cierta perplejidad ante el hecho de que él ya utilizase recursos muy similares a los hispanoamericanos años antes. Y cito a Cunqueiro de una entrevista diciendo: el premio Nadal de novela es a una obra de creación y de imaginación. Es, en fin, al Álvaro Cunqueiro escritor con todas sus consecuencias, al escritor que durante muchos años ha escrito, ha publicado a contrapelo de lo que se estaba haciendo, eso que se llama la novela social y, en fin, una forma de realismo que a mí no me va ni me interesa. Y yo seguía haciendo lo mismo, lo mío, una novela, una literatura de pura creación, de fantasía. Yo estaba haciendo eso que hicieron luego los del boom de la narrativa hispanoamericana. Eso es lo que ha hecho García Márquez y lo que ha hecho el cubano Carpentier. Bien. La verdadera consecuencia del éxito masivo de 100 años de soledad fue servir en cierto modo de referencia o incluso de guía de lectura para un tipo de literatura que ya se hacía, pero que se encontraba aislada, que no tenía referentes teóricos o que, por simplificar, no se parecía a nada. Las novelas del realismo mágico enseñaron al lector, sobre todo al de fuera de Galicia, a leer a Cunqueiro y a la crítica a tener algo con que compararlo. Aunque el autor ya gozaba de una moderada popularidad en el ámbito gallego, siendo miembro, por ejemplo, de la Real Academia Galega desde el año 61, es innegable que la obtención del premio Nadal le ayudó a alcanzar una notoriedad en el ámbito estatal que probablemente no habría tenido de otra forma. Durante los años 70 se sucedieron los reconocimientos por parte de distintas instituciones, mientras que él sigue publicando en su línea habitual. Así pues, la enorme aceptación crítica de 100 años de soledad no solo fue determinante para la carrera literaria de Cunqueiro en el ámbito estatal a partir de 1968, sino que revalorizó toda su obra anterior.
hizo que se dejara no solo de desprestigiar lo que chocaba con el realismo, sino de acusar a la de literatura escapista o desvinculada de los problemas de la realidad, porque García Márquez también demostró que se podía hablar de problemas históricos, políticos y sociales